Sur TV vive tu televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibirlos este día martes 23 de octubre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy lastimoso en las familias, que es la vez pasada anunciamos que era violencia intrafamiliar, pero no, es violencia familiar. El código ya hubo reformas en diciembre de 2017 y ahora le cambiaron, ya no es violencia intrafamiliar, sino familiar. Y antes que iniciemos nuestro programa, quiero enviar un saludo a RH Consultoría Fiscal, es un despacho que también está un colega de nosotros, él se llama Rutilio Moreno Guevara, y también pues el director Ángel Octavio Cisneros, no se pierden nuestro programa. Ellos son especialistas en derecho fiscal, pero bueno, también los temas de derecho familiar les son atractivos, ¿no? Pues les damos un cordial saludo y les agradecemos a todos nuestros amigos que sintonizan el canal 76 de Easy y a todos nuestros amigos de Facebook, a los amigos que también nos contactan, ahí ya saben, Sur TV, pónganle al buscador y les va a aparecer en vivo esta transmisión. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar como todos los martes en punto de las 6. Un saludo de igual forma a mi colega, la licenciada Maribel Simón, a todos los amigos de las redes sociales que nos ven por Facebook, YouTube, ya saben cómo buscarnos como Sur TV. También enviar un saludo y felicitaciones a la licenciada Erika del Juzgado Tercero Familiar. El día de ayer fue su cumpleaños y bueno, ella siempre nos está siguiendo la programación de Hablemos Derecho y de Sur TV. Como ya saben, aquí la intención es ayudar a la ciudadanía en esta charla sobre temas jurídicos, fomentando una cultura de la legalidad, una cultura del conocimiento jurídico. Esperemos también los estudiantes de Derecho estén muy atentos al programa y les pueda servir. La finalidad es esa, ¿no? Que conozcan sus derechos, tengan una noción. Obviamente aquellas personas que no son abogados pues comprendan un poco los temas legales. Y que nos llamen, ¿no? El teléfono es 188-3762, márquenos, háganos sus preguntas las que tengan, no importa que sean de este tema de violencia familiar, pueden ser de algunos programas que ya pasaron. Si se quedaron con algún cuestionamiento, alguna duda o bien algún comentario o crítica, también es bien recibida, sí, ¿no? Claro. Ahorita vamos a ver una cápsula que les tenemos preparada para que ya empecemos a entrar en calor en este tema. Vamos a verla. Todos los seres humanos vivimos situaciones conflictivas y muchas veces cometemos actos violentos. También somos agredidos muchas veces más de las veces que podemos recordar. No solo hemos participado en un intercambio de violencia con desconocidos, también lo hemos hecho con compañeros y compañeras de trabajo y con miembros de nuestra propia familia. Algunos ejemplos muy frecuentes de agresiones entre miembros de la familia son castigar a un niño o a una niña con el uso de la fuerza física y la agresión verbal, impedir que la pareja conozca el monto del ingreso familiar, fingir un malestar para evitar que la pareja salga de la casa, tener el volumen alto de la radio o el aparato para discos, a pesar de que la abuela no puede alcanzar el botón desde la silla de ruedas, etc. Es probable que no se identifique como acto violento alguna o ninguna de las conductas ejemplificadas. Esto se debe a que son tan frecuentes que se consideran como algo natural en la convivencia familiar. En otras palabras, pasan desapercibidas o son invisibles. Uno de los velos que cubren a la violencia familiar está tejido con los hilos de lo natural. Por lo general, los patrones culturales en México establecen que la violencia es una forma normal en las relaciones de pareja. Por esta razón, gran número de víctimas y de agresores no consideran que su relación sea violenta, a pesar de la presencia de maltrato físico, psicológico y de abuso sexual, que ocasiona la guerra entre los países,
agresiones entre grupos sociales, entre policías y delincuentes. En contraste, la palabra familia con frecuencia nos hace recordar a una o varias personas queridas y situaciones de convivencia grata. Es difícil asociar en la mente y comprender lo que quiere decir un solo concepto que combina dos significados racionales y emocionalmente opuestos. Por ejemplo, lo lejano con lo cercano, lo desagradable con lo grato, el miedo con la tranquilidad, la inseguridad con la protección y la violencia con la familia. Sin una preparación previa, el concepto de violencia familiar resulta tan difícil de interpretar como lo es el de guerra pacífica. Bueno, regresamos a su programa Hablemos Derecho. Vamos a definir lo que es violencia familiar. Se entiende por violencia familiar las conductas dirigidas a dominar, controlar, agredir física, psicológica, patrimonial o económicamente a alguna de las personas que se encuentran o hayan estado unidas por algún vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, por afinidad, concubinato o una relación de hecho, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar. Esa es la definición que nos da nuestro Código Civil respecto a violencia familiar. Algunas de sus características son, bueno, que es una conducta de acción u omisión, ¿no? Aquí regularmente el público o la gente comúnmente se piensa que la violencia debe ser una acción. Entonces hay que aclarar que también las omisiones causan violencia, ¿no? Las omisiones son aquellas cosas que uno está obligado a hacer y que al dejarlas de hacer provoca un daño a un miembro de la familia. Bueno, debe de haber un vínculo, ya que es violencia familiar, tiene que existir este vínculo, ya sea concubinato o una relación de hecho. ¿Qué debemos de entender por relación de hecho? Aquí podrían entrar, por ejemplo, los compadres, las comadres, los novios de los hijos que ya han sido algo apegado a las familias. Esas son las que se llaman relaciones de hecho. Y bueno, otra de las características es el uso de la fuerza, ya sea moral o física o psicológicamente, el uso de la fuerza. La conducta debe de causar un daño en varios aspectos, no solamente físico, también psicológico, o puede ser cualquiera de las dos, físico o psicológico, o ambos. Bueno, debe de haber también una intención de causar daño, ¿no? Porque podría confundirse con un accidente, pero un accidente no hay intención. Entonces debe de haber la intención de causar el daño para que se considere violencia, y una finalidad que es la de dominar, someter o controlar a algún sujeto miembro de la familia, ¿no? Que tenga esta relación. Lo que comúnmente pensamos al escuchar la palabra violencia es una agresión física. Así es. ¿No? Algo más físico, una acción, algo palpable, pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Hay varios tipos de violencia, existen varios tipos de violencia y bueno, como comentábamos, la física es la más conocida, que pueden ser desde jalones de cabellos, golpes, tirones de pelo, empujones, mutilaciones, patadas, bofetadas, ¿no? Que comúnmente las mujeres a los hombres dan bofetadas, es un tipo de violencia física. También la violencia psicoemocional, que son actos o omisiones que atentan contra la dignidad y la salud mental, provocando un sentimiento de desvalorización y baja autoestima. Esto puede ser como prohibiciones, restricciones, hostigamientos, insultos, burlas, descuidos, incluso humillaciones. En ocasiones es difícil detectar este tipo de violencia, ¿no? La psicoemocional, y generalmente por ahí se inicia, hay un sometimiento hacia la víctima o hacia la persona de manera psicológica, que quizás no se da cuenta que hay ese sometimiento. Puede empezar desde una burla, quizás con tu pareja, pequeñas burlas, ir aumentando el nivel de violencia, hacer algún empujón, pequeño empujón, y así hasta golpes ya severamente violentos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero dijiste algo muy importante, uno de los factores que desencadena esa violencia es la necesidad que tiene el agresor de mantener el control de esa persona. Y estudiando los perfiles de los agresores nos dimos cuenta que normalmente también vienen
de una violencia cuando eran pequeños, también fueron violentados. ¿Sí? Tienen ellos mucha inseguridad y su manera de someter, de controlar a la persona, pues es a través de todo este tipo de violencia, el psicológico. También hay otro tipo de violencia que es el abuso económico, cuando se les impide que las mujeres tengan un trabajo, cuando pues también puede ser que les quiten el dinero, ¿no? Ahí en el tipo de violencia económico se puede hacer referencia a una violencia de omisión. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, aquel padre o madre que tiene la obligación de proporcionar alimentos, entonces deja de hacer, está omitiendo una conducta que al hacerlo causa un daño, ¿no? Puede ser que el padre ya no da los alimentos y como consecuencia el niño pues no tiene para útiles, para su educación y pierde el año escolar. Y esto va a provocar afectaciones psicológicas a un niño probablemente. Sí, también hay otro tipo de maltrato, de violencia, que es la manipulación de los hijos. También es otro tipo de violencia cuando están en un proceso de separación o bien están en la casa, pero están unidos en matrimonio, en concubinato, pero utilizan a los hijos para agredir, para lastimar, ya sea de manera sentimental, de manera psicológica a su pareja, ¿no? A veces es tanto el pleito entre pareja que después de la separación todavía siguen peleando, que acarrean o dañan a los hijos, ¿no? Son los que comúnmente, a veces inconscientemente o conscientemente, le están causando un daño a su hijo con la finalidad de causarle daño al otro, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado, como bien mencionaba la licenciada, son patrones que se repiten. Sí. Entonces es por eso que el derecho familiar es de suma importancia y se considera del orden común y del orden público. Y hay una protección hacia el derecho familiar, porque pues bueno, si los niños crecen viendo conductas de sus padres, pues es muy común que las repitan, ¿no? Entonces, es muy triste este tipo de violencia porque se da en el seno de la familia, en donde normalmente decimos pues viven una maravilla, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen mucho miedo de exponer su realidad y de acudir a denunciar esta violencia, porque también se sienten culpables, ellas piensan que es algo que deben de soportar porque quieren a la persona y porque cayeron ya en un círculo vicioso en donde es muy difícil primero que lo acepten, que están siendo violentadas. Ese es el primer paso que deben de dar, aceptar que están siendo violentadas y que tienen todo el derecho de vivir libre de violencia. Se da ahí la combinación de los dos tipos de violencia, ¿no? Violencia psicológica y violencia física. Sí, se así combina. es. Y bueno, algunas de las rasgos de la mujer víctima de violencia son precisamente lo que acabamos de decir, baja autoestima, se siente culpable por haber sido agredida, se siente fracasada como mujer, como esposa y como madre, siente temor y mucho pánico, tiene falta de control sobre su vida, se siente incapaz de resolver su situación y muchas de ellas no tienen una instrucción escolar, por lo tanto pues no es muy fácil para ellas acceder a un trabajo estable y dependen económicamente de su agresor. Entonces es muy difícil romper este vínculo si no buscan ayuda. Vamos a un corte comercial y regresamos.
hacen sentir parte de un equipo. Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos cacapequeños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Así es, pues continuamos con el programa. Como decíamos, la mujer que sufre este tipo de agresión, de violencia familiar, no acude a denunciar porque tiene, digamos, arribita de miedo, pánico de que le vaya peor, ¿sí? De que sinceramente muchas no confían en el sistema de justicia y también ya tienen mucho tiempo sufriendo esa violencia, por lo tanto piensan que no va a haber salida, que eso va incluso a provocar que su agresor se comporte más agresivo todavía y busque dominarlas más. Entonces por esa es una de las razones por las que no van. La otra que yo comúnmente les he escuchado decir es que dicen, bueno, sepárate, déjalo, si de plano no puede el señor entender que tú no necesitas, no debes ser violentada, dicen ellas, es que y mis hijos, o sea, ellos deben de tener un papá. Tienen todavía ideas, digamos, conservadoras, retrógradas, podría decirlo yo, porque buscar la salida a este tipo de violencia, primero, como te decía, ellas deben de entender que esta no es una forma de vida. No deben de estar con miedo llegando a la casa y ver si el sujeto está de buenas o está de malas, o las va a agredir, las va a golpear. Incluso en una ocasión vi un video real en donde la mujer pues entraba a su domicilio y se quitaba la playera, la blusa, para que no se la manchara, porque la iba a golpear. O sea, ya era un sometimiento, una conducta ya aceptada por la víctima. Y eso es lo que me gustaría que hoy les quedara bien grabado a todas ellas, que si tienen algún problema de ese tipo de violencia, primero acepten que es violencia y segundo busquen ayuda, ¿sí? Aquí nosotros podemos canalizarlas, ahí está la Agencia Especializada de Violencia Familiar, y bueno, también pueden utilizar la vía de civil, porque también por ahí podemos denunciar esta violencia. Juzgados familiares. Y es muy importante lo que menciona, ¿no? Entender que la violencia no es normal, o sea, no es normal, ¿no? Muchas veces las víctimas pues lo ven como algo normal, o surge la famosa frase, lo hace porque me quiere, sí, ¿no? Pues, que lamentable frase. Entonces, no es normal la violencia y estamos viendo los tipos de violencia, ningún tipo de violencia debe de permitirse. Y hablando otra vez de tipos de violencia, otra clasificación es la violencia sexual, que también regularmente se da entre parejas, ¿no? Como puede ser la violación. El hecho de que estés casado no significa como hombre o como mujer, porque también ya hay una igualdad, que puedas tú disponer en el momento en que tú quieras de la persona para satisfacer un deseo sexual, ¿no? La sexualidad debe de ser de común acuerdo. Entonces, algunos ejemplos es la violación, el abuso. Hay prácticas que generan dolor. Por ejemplo, si alguna mujer con su pareja pues dice, sí, está bien, vamos a tener relaciones sexuales, y de repente se le ocurre, no sé, hacer algún juego que le genere dolor, no debe de estar obligada
a permitir eso, o viceversa, violencia, el hombre, eso es ajá. violencia. Y generar dolor no es también normal, debe de haber un consentimiento. También otro que cae dentro de esta clasificación de violencia sexual es el exhibicionismo. Hay fetiches o hay fantasías que llevan mucho a eso, pero si tu pareja no está de acuerdo, hay que respetar la opinión y el derecho que tiene tu pareja. También puede ser consideradas las llamadas telefónicas sexuales. Ahora están muy de moda entre los jóvenes, mandar fotografías íntimas. El pack, ¿o cómo le El dicen? famoso pack, ¿no? Que envía el pack. Entonces, eso también cae dentro de la violencia sexual, la pornografía, tocamientos no deseados. O sea, uno no tiene el derecho de abusar físicamente, haciendo tocamientos De hacer sexuales, daño, ¿no? de hacer daño. Pellizcos, o, Ujú. mordidas. Es muy cosas que- delicado este tema y Sí. generalmente el abuso infantil, bueno, va relacionado con el abuso infantil, se da entre los familiares. Hay que tener mucho cuidado porque son los que tienen más contacto con los niños, ¿no? Generalmente los que abusan de niños, niñas, están dentro del mismo seno familiar, pueden ser tíos, sobrinos, otros primos, y aquí hay una gran responsabilidad. Recuerden que la familia es algo muy importante, es el núcleo de la sociedad. Sí, aunque también hay hombres violentados, es raro, pero sí los hay hombres violentados. Los grupos vulnerables para este tipo de violencia pues son las mujeres y los niños. Los Sí. niños, porque la mujer, como te decía hace un momento, yo considero que debe de salir de ese círculo de violencia, pero también es cierto, es una realidad que no les es fácil. De hecho, hay datos de la Organización Mundial de la Salud que contempla la violencia familiar en mujeres como víctimas, como la cuarta causa de muerte, la violencia familiar. Entonces es preocupante, se considera a la mujer como vulnerable, a los niños también, a los ancianos, a las personas mayores, que generalmente, como hemos mencionado en otros programas, a las personas, a los adultos mayores casi no se le toman en cuenta y hay que defender también sus derechos. No, y también son violentados. Hay muchos abuelos, muchos hijos que violentan a los padres y solamente los tienen en casa porque pues tienen su pensión y están aprovechándose de la pensión. O viven en su propia están- casa. Exactamente. ¿no? Es ¿no? muy común que vivan dentro de la propia casa y aún así los maltratan, ¿no? Cuando deberían de agradecer el techo que les brinda también. Fíjate que en la mañana acudí a esta agencia especializada de violencia familiar. Mi intención era platicar con la titular y sí accedió, platiqué con ella. La invité a venir al programa y me dijo que pues había que hacer una serie de protocolos. La burocracia. Ajá, entonces sí, que había que pedir permiso al Papa, claro. Y dije, bueno, vamos a pedirle permiso al Papa. Me platicaba ella muy amablemente de que en la cuestión de los requisitos hay algunas mujeres que me dicen, es que me piden 5 copias de la credencial, me piden para iniciar casi la cartilla de vacunación de él, la cartilla de vacunación de mi perro, y muchas dicen, no, es mentira, no necesitamos tantos requisitos. Es más, si ellas vienen, iniciamos y dije, bueno, ¿a dónde es eso? No, porque yo he visto algo muy diferente. Entonces, tenemos una descoordinación, no están coordinados. Ella dice una cosa, pero en la cuestión de la práctica, las que van a solicitar el servicio dicen una cosa muy diferente, ¿no? Que les piden muchísimos requisitos, es lo primero que las inhibe. Si de por sí van con miedo, van como escapadas de una realidad cruda, y si van golpeadas, lo mínimo que deberíamos de hacerles, es darles el tratamiento adecuado, es no ponerles tantas trabas y decirles, bueno, ahorita no me trajiste la copia de tu identificación, pero la siguiente visita me la traes, ¿no? Claro, O sea, y sobre todo hace falta difusión y para eso estamos aquí, ¿no? También para darle a conocer a las personas, aquellos que están pasando por algún tipo de violencia, bueno, pues que conozcan que pueden ir a la agencia especializada, eso es en la vía penal.
ahora también lo pueden hacer ante juzgados Sí, familiares. pueden ejercerlos. Yo, la verdad, te voy a decir que me sorprendo porque digo, no puede ser que la violencia familiar sea, para el Estado, sea considerada como un delito y al mismo tiempo la violencia familiar sea algo, cuestión como familiar o civil, porque está en el Código Procesal, que también podemos hacer una solicitud para que intervenga de manera judicial el Estado y sancione o ponga al agresor en un estado donde tenga que recibir tratamiento para que se reincorpore a la vida familiar normal que debería de tenerse para pues una cuestión así, ¿no? No estoy de acuerdo con eso, yo pienso que si es un delito debería tratarse como delito, pero tú me comentabas que lo hacen por el hecho de que de esa forma podrían quitarle, por ejemplo, la patria potestad a alguien que no la merece por estar violentando a sus hijos, etcétera, Sí, ¿no? yo La guardia y custodia de también. cierta forma sí lo comprendo porque son relaciones familiares a fin de cuentas. El hecho de que también haya la opción por la vía familiar no significa que no puedas también llevarlo por la vía penal, de hecho puede ser por ambas vías, buscando ciertos beneficios a través de una, a través de otra, pero pues las relaciones familiares pues, a veces son necesarias, ¿no? Por ejemplo, como bien mencionaba, la pérdida de la patria potestad, también algunas de las consecuencias civiles es que Pero también, por ejemplo, si inicias una carpeta, se judicializa y ya tenemos una sentencia, esa misma la puedes llevar a la vía familiar y decirle, mira, sí, por eso lo podrías es hacer. violento, por lo tanto no le corresponde. Lo podrías hacer por las dos vías al mismo tiempo. De todas formas, si llevas tu sentencia penal, tendrías que iniciar la demanda. Es que eso de pérdida. confunde, yo siento que confunde. Yo te puedo decir que esa es mi crítica, yo siento que debería de ser penal nada más, porque confunde. De por sí las mujeres dicen, denuncio o no denuncio, me voy por la vía civil, ¿qué voy a obtener? Me voy por la vía penal, que es el delito, está penado de 1 a 5 años, ¿sí? No prescribe, bueno, prescribe en 3 años, pero sí hay que ir, porque me comentaban también que van muchas, inician su carpeta, están yendo, pero lo común es que dejen de ir, abandonen su asunto y no se persigue de oficio. La ley dice que sí, pero no es así, porque no van a tu casa y te dicen, oye, te falta un estudio que tienes que hacer, vamos, ¿no? No lo hacen así. Entonces, si ustedes inician una denuncia, hay que continuarla, hay que concluirla, porque de otra manera pues no tienen ningún caso, nada más engrosas el trabajo del Estado y haces que sea infructuoso. Entonces hay muchas personas que podrían apoyarlas, por ejemplo ahí en la Defensoría de Oficio, ¿no? Claro. Si ellos no cuentan con poder adquisitivo para En la contratar Defensoría un de abogado. Oficio, en la Secretaría de la Mujer, y hay varias dependencias y organizaciones civiles también que prestan ese servicio, precisamente atendiendo a la violencia hacia la mujer, que es un rubro específico. Así es. Bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresamos. Alerta. La tormenta tropical Vicente, localizada al sur del puerto de Acapulco, provocará lluvias fuertes en las regiones Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, centro y parte alta de la sierra. Este fenómeno ocasiona también oleaje elevado en la franja costera. Te pedimos mantenerte informado de las condiciones climatológicas, evitar corrientes de agua, trasladarte al refugio temporal más cercano de ser necesario y en caso de alguna emergencia, marca al 911. Prevenir es vivir. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV.
Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Pues bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa Hablemos Derecho. No hemos recibido hasta el momento ninguna llamada, así que por favorcito, no quiero utilizar la violencia. Hacer uso de la violencia para motivarlos. Llámenos y háganos sus preguntas, sus cuestionamientos para que nosotros podamos ir resolviendo. Sí, por favor, 188-3762, rapidito y de buen modo. Mira, las medidas cautelares son aquellas medidas, porque si mis amigas no saben, dicen, bueno, de aquí a que termine el juicio, de aquí a que el juez se da cuenta que de verdad mi esposo o mi concubino es un monstruo, es un agresor, y pues no vivo feliz con él, de aquí a que se dé cuenta y dicte la sentencia, pues ya me mató. Pero para eso tenemos las medidas cautelares que están previstas bueno, aquí está en el Código Procesal Civil. La primera pues es la separación de personas que ordena el juez, ¿sí? Ordenando la salida del cónyuge o concubino demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar. Si no se va, deben sacarlo, ¿sí? Debe hacer la diligencia. Sí. La segunda es la prohibición de ir a un lugar determinado, tal como el domicilio, lugar de trabajo o donde estudien los agraviados. O sea, se le prohíbe al sujeto agresor que acuda a la escuela de los niños a molestar, que acuda al trabajo de la señora también a molestar, ¿sí? Tercera es la prevención al presunto victimario de que no moleste al agredido, va relacionada con las demás. La siguiente es ordenar la restitución de los agredidos al domicilio familiar en caso de que hayan tenido que abandonarlo, así como la restitución de sus bienes personales y documentos de identidad, ¿sí? Proporcionar asistencia psicológica y médica para la o los agraviados. Fijar también una pensión alimenticia provisional. Suspensión temporal de visitas y convivencia con sus descendientes cuando proceda y prohibición de vender o enajenar los bienes del patrimonio familiar, que obviamente pues si es patrimonio familiar no puede venderse, ¿no? Está, bueno, pero así lo dice. Las medidas cautelares antes mencionadas deberán ser ratificadas por el juez en la sentencia, ¿sí? En caso de ser procedentes para salvaguardar la seguridad y la integridad física y emocional de las personas receptoras. Y pues bueno, estas medidas cautelares precisamente están contempladas para que en el momento en que se denuncia una violencia familiar, entren y protejan a las víctimas. Yo considero que ahí, volviendo a lo que se mencionaba antes de ir al corte, ahí radica la importancia del ámbito familiar. En el punto número 6, fijar una pensión alimenticia provisional. En materia penal probablemente no lo harían, porque no es su competencia. No. Sin embargo, en materia familiar sí se contempla dentro del código, es por eso que hay estas dos vías, ¿no? Yo considero que no chocan estas dos vías, licenciada, podrían iniciarse. Dependiendo de la situación, claro, si es violencia física, como hemos visto, golpes, agresiones que atentan más contra la vida, pues lo ideal sería de inmediato ir al Ministerio Público y levantar la denuncia correspondiente. Pero ahí vemos un ejemplo de por qué también en el ámbito familiar pues sí, tienes la violencia razón. se contempla. Tienes razón en este sentido. En la vía penal, el artículo 201 contempla, dice, medidas de protección para la víctima, que son las medidas cautelares que acabo de leer para en la cuestión civil. Aquí dice, en todos los casos vinculados a violencia familiar,
El Ministerio Público acordará o solicitará a la autoridad judicial la aplicación de medidas de protección para la víctima. El sujeto activo se le aplicarán medidas reeducativas integrales, especializadas y gratuitas conforme a los programas establecidos al efecto. Serán perseguibles de oficio y no podrán ser sometidos a la mediación o proceso alternativo de solución. O sea, en realidad no especifica cuáles son las medidas de protección para la víctima. Tú podrías decir que la medida de protección para la víctima no es entonces el hecho de que le dicte una pensión provisional. Sí, pero aquí yo considero que el juez penal no tendría facultad, dejaría a salvo los derechos si acaso, pero no tenía la facultad de dictar una pensión alimenticia. Cierto. Bueno. Hay que recordar a la gente que es la vía penal, que es la materia penal y que es la materia familiar. Para que tengan claro, la materia penal es donde se persiguen los delitos, ¿no? Donde aquella conducta que no es correcta, que lleva a la comisión, vaya la redundancia, de un delito, el Estado, a través de esta vía penal, a través del Ministerio Público, se encarga de realizar la investigación y se lleva el procedimiento, como son robo, violación, violencia familiar, y se ven ese tipo de aspectos. Y en la vía familiar, pues se ven solamente las relaciones. Hay un juez familiar que ve todas las controversias del orden de la familia, como alimentos, guardia y custodia, divorcio, algunos tipos de jurisdicciones voluntarias, entre otros, ¿no? Para que más o menos la gente que nos ve tenga un poco en claro qué es la vía penal y qué es la vía familiar. Entonces estábamos comentando que por las dos vías se puede ejercer la acción de violencia familiar. Sí, aunque yo insisto que deberíamos de considerarlas únicamente como delito, sí, para aminorar. Vamos a ver la segunda cápsula y regresamos. Los actos más frecuentes de violencia contra las mujeres son maltrato psicológico, amenazas, de daño físico, de secuestro de los hijos, de abandono, de retirar el sustento económico, etc. Intimidación, generar miedo a través de miradas, acciones o gestos, destrozar objetos personales, maltratar a sus mascotas, chantaje, ostentar armas, etc. Desvalorización, hacerla sentir inferior, culpabilizarla, humillarla, insultarla con apodos ofensivos, generar confusión en ella y desacreditarla. Maltrato físico, bofetadas, puñetazos, patadas, intento de estrangulación, etc. Maltrato sexual, relaciones sexuales forzadas o condicionadas y otras formas de coerción sexual, como lo son las prácticas sexuales sin el consentimiento de los adultos involucrados, sexo anal, sexo colectivo, etc. Abuso económico, impedir que la mujer trabaje o que mantenga su empleo, no aportar el sustento de la familia, no informar el monto de los ingresos familiares, impedir su acceso a los mismos, obligarla a pedir dinero, destruir objetos de valor, disponer sin su consentimiento del dinero y de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio familiar. El abuso económico también es conocido como abuso patrimonial. Conductas para el dominio y control, aislamiento, impedir controlar o supervisar la vida social y familiar de la mujer, limitar lo que hace y dice, impedir controlar o supervisar su acceso a la información, prohibir el uso de métodos anticonceptivos y para la prevención de enfermedades sexuales. Manipulación de los hijos, culpar a la mujer por el comportamiento de los hijos e hijas, usarlos como intermediarios o mensajeros en la relación de pareja, maltratar o abusar de los hijos o hijas. Impacto de la violencia familiar en la salud de las mujeres, por abuso del compañero, agresión sexual o abuso sexual en la niñez. Sus consecuencias mortales son homicidio, suicidio, mortalidad materna relacionadas con el VIH-Sida. No mortales, comportamiento negativo respecto de la salud, tabaquismo, abuso de alcohol y drogas, comportamiento sexual arriesgado, inactividad física, comer en demasía. Salud física, lesiones, daño funcional, síntomas físicos, somatizaciones, discapacidad y obesidad grave. Salud mental, estrés postraumático, depresión, ansiedad, insomnio, fobias, trastornos de pánico, disfunción sexual, autoestima baja
y abuso de sustancias. Bueno, regresamos a su programa Hablemos Derecho. Vamos a mencionar algunas de las consecuencias, en este caso en la vía civil o familiar, que puede ser, por ejemplo, el divorcio, ¿no? Es muy obvio que alguna mujer al estar dentro de la violencia, pues requiera divorciarse. Ahorita tenemos ya la figura del divorcio incausado, que basta con la simple voluntad de decir ya no quiero estar a tu lado, con eso sin hacer tanto redundancia en los hechos. Y anteriormente, bueno, con la figura del divorcio necesario, esta era una causal, ¿no? La violencia. Y como habíamos comentado, también la pérdida, suspensión o limitación de la patria potestad. En este caso, si la patria potestad se perdió por violencia económica, también podría recuperarse al ponerse al corriente de las pensiones alimenticias y por ahí garantizar los alimentos con alguna fianza. Es susceptible de recuperarse. En los casos en que haya tutorías, que haya un tutor y genere violencia, pues es una causa para separarlo de este cargo. También algo muy importante, también se pueden perder derechos alimentarios. Hay que recordar que los alimentos son recíprocos. Y si la conducta del alimentista implica violación al deber de gratitud y respeto que debe de existir como compensación al auxilio alimentario, entonces esto puede ser una causal. En nuestro código civil lo menciona en el artículo 407, fracción tercera. No lo dice literalmente la violencia, pero sí menciona en caso de injuria o falta o daños graves. Entonces, ¿qué daño más grave puede causar que una violencia, ¿no? Claro. Entonces, podría perder también el derecho hacia los alimentos. Y habíamos mencionado por ahí en el capítulo de alimentos que también podrían perder la capacidad para heredar. Así que ojo a aquellos que tienen consigo a adultos mayores y que viven en su casa y que no los tratan bien, pueden perder esa capacidad de heredar, perder ese beneficio. Entonces hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos y protegerlos, que para eso es la familia. Y lo más común, que es pagar los daños y perjuicios y dictar las medidas cautelares que acaba de mencionar la licenciada. Ahora, en el ámbito penal, lo que más se espera es la pena de prisión, ¿no? Cuando se causa una violencia es el resultado que todos esperan, una prisión, pero también dependiendo del tipo de violencia y de las circunstancias de cada caso en particular, puede haber una multa, puede haber suspensión de derechos familiares y obviamente la sujeción a tratamientos especializados. Eso es en el ámbito penal. ¿No? Bueno, Entonces, esas son las consecuencias legales, legales. Pero también existen las consecuencias mortales, como el hecho de que cometan pues homicidio. Las víctimas también pueden suicidarse, pueden contraer infecciones sexuales como el VIH, ¿no? También pueden hacerse drogadictos porque pues buscan un escape a esa violencia, a ese infierno que viven en sus casas. Los niños pues también crecen traumados, crecen con muy baja autoestima, no son seguros de sí mismos, crecen retraídos. Es grave esta afectación porque la arrastran la mayor parte de su vida si es que no tienen un tratamiento psicológico que les ayude. Entonces, mujeres, si alguna de ustedes sufre violencia doméstica, así se llama también, violencia familiar y violencia doméstica, en algunos códigos del Estado le dicen así, violencia doméstica, y si ustedes tienen este tipo de violencia, si están cursando con este tipo de violencia en sus casas, primero acéptenlo, reconózcanlo y después busquen ayuda. Y no, precisamente no estoy diciendo que vayan de inmediato, porque yo creo que ese es un paso que ellos deben de reflexionar, porque normalmente lo que les va a traer es el hecho de que se separen. Yo hasta ahorita no considero que una persona que ya adoptó la violencia en su vida como forma de vida, la cambie. Entonces sí, es muy difícil. Yo las invitaría a que compartieran esto con un amigo, que sea amigo nada más de ustedes,
no de la otra parte, porque también se da que utilizan un amigo, un confidente, que es amigo de los dos. Entonces no pueden ponerle en ese predicamento, ¿no?, de ser fieles a los dos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Tenemos una familia. ¿Quién más es de qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos cacapiqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Bueno, Pues amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Hablemos Derecho. El teléfono es 188-3762, háblenos, háganos sus preguntas y si no quieren que salga al aire también pueden dejarlo ahí con nuestra operadora. forma anónima. Sí, de forma anónima. Y si no es en este momento, porque están ustedes escuchando una información que a lo mejor dicen, sí lo quiero hacer pero no me animo, con gusto pueden hablarme también a mí de manera personal y yo las canalizo, las oriento y las asesoro, qué es lo que deben de hacer. Sí. Bueno, yo siempre en los programas que hemos tenido, que hemos hablado sobre el temas de derecho familiar, he dado la recomendación de acudir a mediación. En este caso es importante que ustedes lo sepan. La violencia familiar no se considera mediable debido a que hay un sometimiento, hay un abuso y hay una persona que se encuentra en un estado de inferioridad a causa de la violencia. Entonces mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado ahí con querer hacer acuerdos. Pero sí se trata de reeducar al agresor, ¿no? Si él accede, por ejemplo, que haya agresores que digan efectivamente la riego, vive porque este tipo de violencia también la llegué a percibir de pequeña de manera continua y la conozco. Entonces, si ellos dicen, el agresor dice sí, cuando llega el momento de lucidez y dice sí, efectivamente, estoy mal, agredo a mi familia, no sé por qué razón, entonces este es el candidato idóneo para que empiece a recibir tratamiento psicológico, vayan esculquen en todo lo que su conformación de su ser y puedan encontrar por qué es que él está repitiendo ese patrón si quiere a su familia, porque en la violencia se vive esta cuestión que le llaman lunas de miel, cuando el sujeto agrede, posteriormente pide permiso, pide perdón, pide, bueno, es el mejor hombre del mundo porque te lleva flores, te lleva fruta y se hinca, incluso te da el cinturón y dice que ahora tú le pegues, ¿sí? Te está demostrando que está arrepentido, pero ese arrepentimiento dura muy poco, dura hasta que el señor toma en exceso o se droga en exceso
o busca otro aliciente, alguna cuestión que no le parezca, algo que prohibió a su esposa y a sus hijos que hicieran y lo hicieron, es la cuestión que detona toda la violencia. Entonces, pues sí, no es fácil, yo sé que no es fácil salir de este círculo vicioso, pero si las mujeres tomamos conciencia, si mis amigas allá en su casita que me están escuchando toman conciencia de que primero ellas tienen el derecho de vivir libre de violencia y que efectivamente pueden proveerse de sus propios alimentos y pueden salir de esto, busquen ayuda. No dejen que esto siga dañando a sus hijos y a ustedes también. Merecen vivir felices, no en un infierno. Es correcto, hay que tener mucho cuidado. La violencia, aquí hay los operadores del sistema, sobre todo penal, que es donde se ve más la violencia física. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque quizás en el afán de querer controlar la situación, como usted dice, a veces el agresor tiende a mostrar arrepentimiento y luego llegando a la casa resulta que se desquita, ¿no? Y hasta puede haber la pérdida de la vida. Es una violencia repetitiva, esa es una de sus características, que es continua. La reiteración. Puede ser una vez al mes, puede ser incluso, imagínate qué infierno, diario, ¿no? O cuando toma, te digo, cuando tiene episodios de alcoholismo, de drogadicción, y está en ese estado, pues ni te le acerques porque seguramente va a agredir, y eso lo hacen los fines de semana. Hay mucha agresión que se vive en el círculo, digamos, Rena, Zapata, por allá, porque estas personas, algunos que trabajan en las obras, trabajan en el turismo, cualquiera que sea, trabajan a la semana, el sábado ya están comúnmente pues haciendo algo como habitual, el hecho de ir por la caguama y desfogar ahí toda su represión que tuvieron en sus hijos, ¿no? En golpear a sus hijos y en maltratar a la mujer. Entonces, eso sí yo te puedo decir con certeza que es un infierno, que no es fácil salir de él. Hay muchas cuestiones que a las mujeres les hace detenerse y soportar, algo que no deben soportar para nada. Sí, comentaba yo con un colega abogado, con el licenciado Castellán, él me platicaba que anteriormente había una campaña precisamente en el sistema penal de violencia que decía, que más o menos me explicaba que era de que al agresor quizás empieza con palabras y pide perdón llevando flores. Después la mujer le otorga el perdón y ahora es una bofetada, pide perdón, le lleva flores y ahora son golpes más fuertes cada vez y así va aumentando la violencia hasta que al final le siguió llevando flores, pero resulta que al funeral. A la tumba, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo armarse de valor. Es que regularmente yo creo que va de la mano, ¿no? A veces la violencia física con la psicológica y es someter a la persona y tenerla, ahora sí que bajo un dominio, algo muy peligroso. Así es. Y pues bueno, el programa ya casi se nos está terminando. Yo los invito nuevamente a que nos llamen el 188-3762 y que tecleen ahí Sur TV y nos sintonicen. Ahí están todos nuestros programas grabados en YouTube también. Sí, por si quieren volver a ver alguna cuestión, pues ahí los pueden consultar en el momento que ustedes lo decidan. ¿No? Lo tienen a la mano. Los siguientes programas vamos a estar tratando los temas que no hemos agotado aquí de derecho familiar, por eso también nos interesa que ustedes, como el tema de adopción, ese fue un pedimento que nos hizo una televidente, y si creen ustedes que debamos de hablar de algún otro tema familiar, pues escríbanos ahí, mándenos un mensajito y con gusto lo tratamos aquí. Ya hoy el programa se nos terminó, les agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos para que el siguiente martes estén con nosotros, nos acompañen y muchísimas gracias. Gracias.